sobre temas nacionales, por ahí está circulando en redes sociales una propuesta del ministro Benedetti que dice que pues se quiere que el salario mínimo llegue a 1.800.000. Vamos a estar analizando este tema, a ver si es posible, si no es posible, electoralmente cómo se puede entender, que me parece que es muy importante también. Así que en minutos vamos a estar hablando sobre esto, pero también otro tema importante que tiene que ver con Estados Unidos y con el resto del mundo, Lucas, es también el tema de los aranceles. Ustedes saben que el presidente Donald Trump, cuando llegó en ese segundo mandato, pues básicamente comenzó a poner aranceles a diestra y siniestra, decía él, para equilibrar la balanza comercial. Decía, nosotros estamos pues comprando más de lo que vendemos y esto no es posible, así que les pongo más aranceles a los países. Esto ha traspasado algunas fronteras económicas, ha llegado, por ejemplo, a tema político con Brasil, que le impuso un arancel de 50% por temas netamente políticos por este juicio que se estaba adelantando contra Bolsonaro. Pero hablando de netamente tema económico, esto generó molestias y sobre todo preguntas en Estados Unidos de si el presidente de los Estados Unidos podía hacer eso o no lo podía hacer. Y hoy se está mirando eso porque llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Claro, esto llevó, Jennifer, a varias demandas y hoy la Corte Suprema de Estados Unidos allí en Washington está escuchando los argumentos sobre la legalidad y esa autoridad que tiene el presidente de los Estados Unidos y que ha utilizado para imponer estos aranceles recíprocos. En contexto, ¿se acuerda usted del Día de la Liberación? Así claro. Le llamó Donald Trump al día que anunció desde el Rosedal de la Casa Blanca estos aranceles recíprocos, justificando esto bajo una ley que se le conoce como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, alegando que esto puede poner en riesgo la seguridad nacional por cuenta del desequilibrio en la balanza comercial. ¿Qué pasa? Después de este Día de la Liberación, dos empresas que fabrican juguetes, Learning Resources y Hand to Mind, demandaron y argumentan que la ley IEPA no autoriza al presidente Donald Trump a imponer de forma unilateral aranceles generales de importación y que la imposición de estos aranceles lo que hace es violar el principio de separación de poderes porque el Congreso no le concedió a Trump la autoridad específica de imponer estos aranceles. Donald Trump había dicho que le gustaría estar presente allí en la Corte Suprema, finalmente no va a asistir, pero quien sí lo hace y quien ha dicho que va a estar en primera fila es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que usted tenga una idea pues de la importancia que le dan desde la Casa Blanca a esta audiencia que hay hoy allí en la Corte Suprema. Y Donald Trump trinaba ayer en su red social o ponía una publicación diciendo que el caso de mañana en la Corte Suprema es literalmente de vida o muerte para Estados Unidos. Con una victoria tendremos seguridad financiera y nacional enorme, pero sin ella estaremos prácticamente indefensos ante otros países que durante años se han aprovechado de nosotros, ratificando nuevamente que Donald Trump dice la balanza comercial de Estados Unidos con muchos países es injusta. Y por eso ha impuesto aranceles, usted recordaba el caso de Brasil del 50%, pero acuérdese usted que esto empezando el año con China alcanzó a llegar hasta el 130, 140%, que era una cosa que Donald Trump ponía 25, desde China respondían otro 25, y esto llegó realmente hasta el 145% más o menos. Pero aquí siendo sinceros, Lucas, pues obviamente la Corte Suprema de Estados Unidos es de mayoría conservadora, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente uno pueda ver ahí una bendición a los aranceles impuestos por el presidente a otros países del mundo. Vamos a ver. En todo caso, hoy no se va a conocer ninguna decisión. Esta es una audiencia y se espera, según los medios especializados allí en Washington, que haya una decisión en verano. Es decir, más de 6 meses todavía para tener una decisión. ¿Y qué va a pasar? De momento ha habido algunas cortes en algunos estados que han querido tumbar y decir, no, vamos a suspender temporalmente estos aranceles. De momento se mantienen. Y en el caso de Colombia mantenemos ese 10% que, acuérdese, nosotros nos llevamos el banderazo, la carrera mínima, que fue ese 10% que se le impuso al mundo entero y ha ido subiendo para otros países. Colombia de momento se mantiene en el 10%. Y que estábamos pendientes de que si nos iban a subir o no, Sebastián, esos aranceles por la pelea con el presidente Gustavo Petro. Finalmente, pues no se ha dicho nada, no se ha vuelto a mover el tema. Estamos con el presidente metido en la lista Clinton, pero los aranceles que tiene Colombia se continúan en el 10%. Y es que es un poder pues discrecional muy grande que tienen los presidentes en el caso de Colombia y de Estados Unidos. En Estados Unidos es más rápido, acá pues pasa por un comité que se llama el Comité de la AAA, y acá entra en contradicción algo que es del principio republicano, Jennifer. Hay en Estados Unidos pues una frase muy importante que dice no taxation without representation, y es no tributación sin representación, es decir, todo impuesto debe ser aprobado por el Congreso porque es quienes nos representan. Y ese principio, a mí me parece que este poder tan grande que tiene Trump y el presidente de Colombia, sea el que sea, viola ese principio. Yo nunca he entendido por qué de un día a otro, 30% para usted, 40%
30% para usted porque un arancel es un impuesto, es que es un aumento de impuesto, que sea bueno o malo es otra discusión, y me parece que esa idea republicana y que acá el presidente Petro pues está sometido a eso. Toda reforma tributaria tiene que pasar por el Congreso, punto, no hay otra discusión que eso. Las tasas departamentales las aprueba el Consejo, tal. Entonces, cuando un presidente tiene ese poder, pues va en contravía de esto que le comento. Pero acuérdese que pues ha sido una de las formas de gobernar del presidente Donald Trump, utilizar estos impuestos, estos aranceles o el tema económico para presionar negociaciones, en este caso con otros países. Ha sido pues su forma muy cuestionada por algunos, muy alabada por otros. Y de premiar amigos. Y de premiar amigos. Sí, señor, son las 12 del día, 22 minutos. Les comentaba yo sobre una propuesta que comenzó a rodar en las redes sociales. Escuchen ustedes al ministro del Interior, Armando Benedetti. El proyecto del presidente Petro como gobierno es el mejor que le puede servir a un trabajador en el día de hoy. ¿Cómo no buscar su continuidad? Y lo digo así. Antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de $1.000.000. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000. Casi que el doble. Como ministro, ayudé a lograr que hoy los trabajadores les den el 100%. Y ahí empieza pues el ministro Benedetti a hablar de las bendiciones que sería tener un salario mínimo de 1.800.000 pesos acá en nuestro país y en Colombia. John Jairo Caicedo es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Gracias, John Jairo, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jennifer. Por supuesto, muy agradecido de compartir con ustedes. Oiga, ¿y usted sabe en qué consiste esta propuesta que lanza en redes sociales el ministro Benedetti? ¿Usted ha hablado con el gobierno? Porque estamos un poco despistados. Estamos hablando de 1.800.000 pesos con el subsidio de transporte, sin el subsidio de transporte. ¿Sabe usted esta propuesta por dónde va? Sin duda, Jennifer, a todos nos coge por sorpresa pues el anuncio del ministro. De hecho, en el día de ayer, las centrales sindicales más representativas iniciamos nuestro proceso de reuniones para analizar lo que posiblemente podría ser el incremento del salario mínimo. Sin duda alguna también, Jennifer, tengo que decir lo que analizamos los incrementos progresivos que ha tenido el salario mínimo y que eso ha contribuido a que hoy haya menos deuda bancaria, que haya un poder adquisitivo importante, que de hecho la banca haya anunciado su sanidad económica, y eso significa que la gente no se está endeudando porque tiene un poder adquisitivo importante, además del crecimiento en algunos sectores que representan gran parte de la ocupación en este país. Por supuesto, entiendo, usted ve con buenos ojos esta subida a 1.800.000. Ya esperaremos las explicaciones que da el gobierno, si incluye subsidio o esto es aparte del subsidio, porque ahora, Lucas, está en 1.400.000 algo, el salario mínimo momento, más subsidio. sin el salario está en 1.400.000, sin el subsidio, perdón, está en 1.423.000. Y si usted le